Charlotte está gritando a los gritos frente a la cámara del confesionario, tirando un vaso de vidrio contra la pared mientras llora desconsoladamente y repite que se va, que no aguanta más. Y la producción corta la señal en vivo por unos segundos, mientras se escucha a los productores gritando en los pasillos que nadie puede entrar a la casa. Suscríbete, dale like y comentá desde qué ciudad o país estás mirando esto. Para entender cómo llegamos a este nivel de caos total, tenemos que retroceder un poco y analizar todo lo que pasó en las últimas horas dentro y fuera de la casa de Gran Hermano Argentina. Generación dorada. Todo comenzó cuando se filtró un audio interno del equipo de producción donde se escuchaba claramente a uno de los coordinadores diciendo que Charlotte Caniggia había pedido el abandono definitivo y que estaban evaluando cómo manejar la situación para que no se rompiera el contrato. Este audio llegó a las redes sociales en cuestión de minutos, generando un terremoto mediático que obligó a la producción a entrar en una crisis sin precedentes. Los foros de internet se incendiaron con debates sobre si era justo presionar tanto a una participante que venía de un año difícil, y muchos fans exigieron que se le diera un descanso inmediato. Las cuentas oficiales del programa tuvieron que desactivar los comentarios en sus últimas publicaciones, porque los insultos hacia la producción no paraban de llegar. La situación se había vuelto insostenible, y todos los que trabajaban en los estudios sabían que esta noche sería recordada como una de las más tensas de los últimos años. Santiago del Moro, el conductor del programa, fue avisado de la situación en pleno ensayo y tuvo que cambiar la dinámica de la emisión en vivo, tratando de mantener la calma, mientras por dentro el equipo legal y psicológico trabajaba a contrarreloj. Él sabe perfectamente que el éxito del programa depende de la estabilidad emocional de sus participantes, y perder a Charlotte en este momento sería un golpe durísimo para la audiencia y para los sponsors que apuestan todo a su imagen. Charlotte, por su parte, había mostrado señales de agotamiento extremo durante los últimos días. La dinámica de la casa, con la presencia de figuras tan grandes como Andrea del Boca y la tensión constante entre los participantes, la había superado. Ella siempre fue una participante que jugó con la verdad por delante, pero la presión de ser una Caniggia, sumada a las miradas de todos y las estrategias de los demás, la llevaron a un límite que nadie esperaba y que terminó explotando. En el confesionario, donde supuestamente debería desahogar sus frustraciones, terminó perdiendo el control por completo. Mientras tanto, en la casa, los participantes comenzaron a sospechar que algo pasaba. Emanuel Di Gioia y Cinzia Francisquielo fueron los primeros en notar que los micrófonos ambientales estaban apagados en ciertas zonas, algo que nunca antes había ocurrido en toda la historia del reality. Titi Cherkassky y Janina Silly intentaron acercarse a Charlotte para hablar, pero ella se encerró en el dormitorio y se negó a recibir a nadie. La producción, por su parte, tenía un problema gigante. Si Charlotte abandonaba, no solo perdían a una de las figuras más importantes en términos de rating y redes sociales, sino que también se enfrentaban a una demanda millonaria por incumplimiento de contrato. Los abogados de Telefe ya estaban redactando los documentos para presentarle a ella y a su entorno, recordándole las cláusulas de confidencialidad y penalizaciones. Pero el verdadero problema era la fuga de información. ¿Cómo se había filtrado el audio? ¿Había un topo dentro de la producción? ¿O fue que fue un error de alguien que mandó el audio al grupo de WhatsApp equivocado? La paranoia se apoderó de los pasillos de los estudios. Sebastián Cola y Matías Hansen, que suelen estar más al margen del conflicto, también comentaban en voz baja que la tensión se podía cortar con cuchillo y que nadie confiaba en nadie dentro del área técnica del programa. Charlotte, al enterarse de que su intención de abandonar ya era de público conocimiento, se sintió acorralada. Salió de su encierro y comenzó a caminar por la casa como un león enjaulado, buscando a quien pudiera haber filtrado la información. Juani Caruso y Gisela Pintos trataron de calmarla, pero ella les gritó que nadie la entendía, que estaba harta de los juegos y de la hipocresía de un formato que promete cuidar a los participantes, pero los expone al escarnio público, sin piedad. La crisis en la producción era total. Los guiones de la noche se tiraron a la basura. Santiago del Moro tuvo que improvisar una entrada a la casa, algo que solo se hace en situaciones de extrema gravedad, para hablar con ella cara a cara y tratar de convencerla de que no tomara una decisión apresurada. Cuando Santiago entró, la casa quedó en un silencio sepulcral. Todos los participantes, desde Brian Sarmiento hasta Solange Abraham, se quedaron mirando la escena sin entender muy bien. Aunque todos intuían que el destino de Charlotte estaba en juego, la conversación entre Santiago y Charlotte fue tensa, llena de silencios y miradas cómplices de la cámara. Él le pidió que respirara, que pensara en su familia
y en el esfuerzo que había hecho para llegar hasta ahí. Ella le respondió con lágrimas en los ojos que el esfuerzo ya lo había hecho, que se sentía traicionada por el formato y que su salud mental era lo primero, sin importar el dinero o los contratos firmados. La producción, desde el control central, contaba los minutos. Sabían que si ella decía que sí al abandono, el programa corría un riesgo enorme. Finalmente, después de horas de idas y vueltas, Charlotte decidió quedarse, pero con una condición: que se investigara la filtración y que se